Muy buenas noches, bienvenidos a esta previa del Gatalagua. Ya es lunes 25 de junio de este 2018. Y el Gato hoy ya les digo que va a ser muy interesante, principalmente porque vamos a tratar temas, o vamos a tratar muchos de los temas que trata el resto de medios de comunicación, pero desde un punto de vista diferente. En concreto, por ejemplo, el asunto de la manada. Van a ver ustedes cómo llevamos los 3-4 últimos días, donde ha habido una reacción absolutamente desmesurada. La opinión pública, el 90-95% de la opinión pública de los medios de comunicación tienen ya, digamos, una sentencia de antemano, independientemente de lo que haya dicho la justicia. Consideran que la justicia es machista, les da igual las pruebas, las evidencias, y consideran que ese grupo de personas, de actitud sin lugar a dudas abyecta, unos auténticos animales, porque eso es la única manera de definirles. Pero de ahí al delito o a todo lo que dicen que hicieron, ahí hay un abismo. Y vamos a hablar de todo ello. Va a estar, por cierto, esta noche en el programa el abogado de los miembros de la manada, a quien le vamos a preguntar por todo ello. Va a ser un punto de vista interesante. Y en el Partido Popular siguen día a día en esta precampaña, quedan ya menos días, quedan 10 hasta el jueves 5, donde va a ser las primarias. Y se ha convertido esta campaña en un debate sobre las caras y en un debate sobre las ideas. ¿Por qué el Partido Popular ha llegado a donde está? ¿Por qué se perdieron los más de 180 diputados que obtuvo la mayoría absolutísima de Mariano Rajoy en el año 2011 y se ha llegado a esos 137 diputados y a una moción de censura que les ha echado del poder? De todo ello no van a hablar, no van a reflexionar sobre la corrupción, no van a reflexionar sobre las señas de identidad del partido, la ideología a esa que, con la excusa, digamos, de la crisis económica, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, y por cierto, parte de los que acompañan ahora, de los que son candidatos, le acompañaron a Mariano Rajoy en según qué menesteres. De todo eso, la economía fue lo primero, desde luego la herencia de Zapatero fue desastrosa, pero se olvidaron de lo demás. Y ahora quieren regenerar el Partido Popular, quieren volver a ilusionar. ¿Son las personas adecuadas? Vamos a hablar de ello. 2-3 dudas que tenemos. ¿Cómo va a ser la votación? Saben que el día 5 va a ser por primarias, un afiliado, un voto, y ahí pasarán dos. Es, digamos, el sistema más democrático que existe en este sentido. Los 6 candidatos se van a presentar y el primero y el segundo, digamos, que pasan a una segunda ronda. La segunda ronda ya no es que votan todos los afiliados a la vez. No, ahí ya sí que votan los compromisarios. Será en un congreso y los compromisarios, dirigidos, digamos, por las juntas provinciales de cada partido, serán quien decida. Y la gran cuestión será: ¿irá en contra de lo que han dicho los afiliados? Por ejemplo, pongan que gana Casado y en segundo lugar queda Soraya Sáenz de Santamaría. En el Congreso de finales de julio podrá ser que, digamos, los compromisarios elijan a Soraya Sáenz de Santamaría presidenta y no a Casado, que fue quien fue el más votado por los afiliados. Interesantes reflexiones que hablaremos. El debate de caras o el de las ideas, es lo que les estaba diciendo. Solo se habla de quién es la persona ideal, no se habla de quién propone qué, o quién propone un mejor programa para el Partido Popular, cosa que sin lugar a dudas es lo que se necesita a día de hoy para volver a ilusionar, para que el Partido Popular vuelva a ser ese partido de centro-derecha fiel, ojo, no a lo que yo diga, a lo que dice su ideario, a lo que dicen sus estatutos, porque no ha sido nadie más que el Partido Popular de Mariano Rajoy quien ha traicionado a ellos y ha hecho que millones de votos se hayan ido a otras formaciones como Ciudadanos o como Vox. Por cierto, va a estar aquí José Ramón García Hernández, que es uno de los candidatos a estas primarias, estará esta noche con nosotros y le preguntaremos qué es lo que propone para el Partido Popular. Así que si les parece, comenzamos. President de la Generalitat de Catalunya, autoritats... I veiem la realització de Televisió Espanyola com ens mostra part del públic. Hablaremos de todo ello de TV3. El pasado viernes se inauguraban los Juegos del Mediterráneo, su 18ª edición, y acudía el rey, acudía el presidente del gobierno. Y la verdad es que a Joaquim Torra, después de haber acudido a actos de boicot a la presencia del rey en esos Juegos, después digamos que le salió el tiro por la culata porque espontáneamente los que estaban allí reunidos en ese estadio en Tarragona aplaudieron sin lugar a dudas al rey y no así al presidente
separatista de la Generalitat. Pero antes, un par de apuntes económicos. Está con nosotros Sergio Puente, analista de XTV, a quien ya saludamos. Sergio, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, este fin de semana se han reunido la OPEP en Viena. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué ha ocurrido en esa reunión? Sí, sobre el papel, al final lo que han acordado es volver al 100% de reducción de ese acuerdo de reducción que ya adoptaron hace año y medio, porque sobre todo había países como Venezuela que lo estaban incumpliendo, no por producir de más, sino porque tienen una economía tan maltrecha que lo que estaban haciendo es producir aún de menos, ¿no? De facto, ¿qué significa? De facto significa aumentar la producción en torno a 1 millón de barriles diarios y sobre todo liderada este aumento por Arabia Saudí y por Rusia, que básicamente se van a quedar con más parte del pastel. Van a ser ellos los únicos que tengan esta capacidad de aumento. ¿Cómo afectan entonces estas medidas a las acciones españolas? Bueno, pues en primer lugar tenemos que ver cómo ha afectado al precio del crudo. Veíamos cómo el viernes y durante el fin de semana el precio del petróleo se disparaba en torno a un 5%. Hoy sí que es verdad que ha recortado un poquito. Y tenemos a dos grandes grupos de empresas. Por un lado tenemos a la aerolínea IAG. Lógicamente una subida en el petróleo es muy perjudicial para ella. En torno al 25% de sus gastos depende del precio del petróleo. Y por otro lado tenemos a petroleras como Repsol. Lógicamente todo lo que sea aumentar el precio del petróleo le viene muy bien y veremos si se ve reflejado en sus cuentas de este trimestre. Bueno, Sergio, ya hemos entrado en verano, estamos ya 25 de junio, si no recuerdo mal. ¿Qué podemos esperar de los mercados en estos meses venideros? Sí, normalmente en verano se juntan tres circunstancias. En primer lugar, una bajada en la negociación. Lógicamente es un periodo estival, la gente está de vacaciones, se negocia menos y además también se junta con la ausencia de noticias políticas y de grandes movimientos empresariales. Esto lo que otorga es gran volatilidad a los mercados. Es una etapa en la que vemos mayor movimiento de precios, lo cual no tiene por qué ser negativo, sino que incluso podríamos encontrar acciones que estén cotizando bastante por debajo de su valor teórico. Interesante. Entonces, ¿qué acciones, digamos, son más atractivas de cara a este periodo estival? Hombre, desde luego en España el sector turístico sigue siendo el motor de la economía. Se me ocurren muchos sectores como por ejemplo el hotelero, tenemos a NH, tenemos a Meliá, por supuesto también IAG, que ya la he mencionado, y como no a Amadeus, que con esos servicios auxiliares del turismo. Siempre estas empresas es interesante ver la estacionalidad de verano, aunque tenemos que recordar que tiene que ser una inversión a medio plazo, puesto que estos beneficios de verano se ven recogidos en los resultados que se presentarán de cara a octubre. Con todo esto que nos estás comentando, ¿sigue siendo un buen momento para invertir ahora en bolsa? Desde luego, tal como comentaba, siempre el verano es un muy buen momento para aprovechar, ¿no?, los precios bajos que nos pueden ofrecer diversas acciones. Se me ocurre, por ejemplo, la situación de los bancos, que se han visto también muy afectados por las decisiones del Banco Central Europeo y que además ahora están prácticamente en los mínimos del año. Tenemos que tener en cuenta que son situaciones muy estacionales, son situaciones que se acaban solventando. Por ejemplo, en el tema de los bancos, de cara a final de año se espera que ya haya algún viso de subida de tipos y, por lo tanto, para un inversor a medio plazo o largo plazo, coger acciones tan baratas como las que tenemos ahora es siempre muy buena opción. Esta es la coyuntura, digamos, Sergio, para invertir, pero ¿en qué se deben fijar los inversores, digamos, cuando quieran elegir a un broker que no saben dónde, a quién dirigirse? ¿Qué cosas, qué características crees que son destacables? Sí, sobre todo se tienen que fijar, desde mi punto de vista, en tres pilares, ¿no?, en seguridad, en servicio y en precio. Seguridad, lógicamente, tienen que buscar un broker regulado en España por la CNMV, con depósito a ser posible también en España, lo cual no es habitual del todo. Tenemos que tener en cuenta que ante cualquier problema, lógicamente, ir a reclamar ante la CNMV es muchísimo más fácil que ir a reclamar ante Chipre o Holanda, por ejemplo, ¿no? A nivel servicio, que cuenten con un valor añadido, no solo una plataforma con la que comprar y vender los valores, y a nivel precio, lógicamente, lo más barato posible para que esas comisiones no se coman el posible beneficio que obtengan. Entonces, ya que estás aquí, Sergio, cuéntanos por qué XTB, por qué recomendarías tú XTB. Bueno, desde luego nosotros cumplimos estos tres requisitos que he mencionado, ¿no? A nivel seguridad, lógicamente, somos broker español, estamos regulados por la CNMV, nuestro depósito también está en España, nosotros contamos con el Banco Santander y con la Caixa como depositarios. A nivel servicio, lógicamente, somos un plantel de analistas independientes, entre los cuales me incluyo, que además intentamos acompañar al inversor durante toda la vida de sus operaciones para que no se sientan solos. De hecho, por ejemplo, tenemos la web metodotrading.com, donde ponemos a disposición de todo el que quiera bastantes seminarios formativos e informativos. Y, por supuesto, el precio, tenemos nuestra ya más que conocida tarifa 5x0. Sí.
para acciones al contado y ETFs, con la cual los inversores pueden operar 5 operaciones al mes, todos los meses, de manera completamente gratuita. No cobramos cánones, ni corretajes, ni comisión de intermediación en estas acciones y ETFs al contado. Eso desde luego no lo hará nadie. Pues ya lo saben, si quieren más información pueden dirigirse, descargarse una cuenta demo, por ejemplo, en la página web que ven ustedes, www.xtb.es, o llamando, sin compromiso también, al 990 77 08. Sergio, gracias por haber estado esta noche. Buenas noches. A vosotros. Bueno, y seguimos analizando más aspectos de la actualidad. Conectamos con Fátima García Manzano. Fátima, cuéntanos qué más noticias destacadas nos deja este día. Buenas noches, Gonzalo. Pues una de las noticias de esta semana ha sido esa sentencia que decretaba libertad provisional para los 5 miembros de la manada. Esta noche estará en el plató su abogado, Agustín Martínez, para relatar cómo han sido sus primeras horas fuera de prisión. Unas horas en las que han proliferado multitud de manifestaciones en contra de la manada y no solo del ámbito civil. También veremos cuáles han sido sus primeras declaraciones y cómo han sido recibidos en el barrio de Amat, en Sevilla. Escuchamos a uno de ellos. La verdad es que muy contento con el recibimiento de la gente ayer en el establecimiento, dándome las gracias, diciéndome que por fin había acabado la justicia. El recibimiento de la gente ha sido increíble, la verdad. Y seguiremos desgranando las primeras medidas del Ejecutivo socialista, porque hoy hemos conocido que Pedro Sánchez se plantea ceder a Urkullu. Atención, el acercamiento de los presos de ETA y la gestión de la seguridad social. Escuchamos al lehendakari. Se trata de abordar una nueva política que supere las medidas de excepcionalidad y, como establece la legislación penitenciaria y la propia Constitución, evite el desarraigo social de las personas penadas y facilite su reinserción. Pero Sánchez también ha avanzado hoy que su primera ley será la de la eutanasia. Y les vamos a leer unas declaraciones. Que nuestro país fuera una referencia en exportar marihuana, porque eso revertiría no en el beneficio privado de 4 señores, sino en el beneficio de la sanidad y de los servicios públicos. ¿De quién pueden ser estas declaraciones? Pues de Pablo Iglesias, quien en una entrevista ha propuesto legalizar la marihuana como en Canadá. Y ya ha habido los memes pertinentes, efectivamente, si esa primera plantación de marihuana la haría en su chalet y en todas las hectáreas que tiene en ese municipio de Galapagar. En fin, hablaremos de todo ello y, por cierto, la imagen del día no puede ser otra que de índole deportivo. Ahí ven la celebración del primer gol de la selección española después de un garrafal fallo defensivo de nuestro país, de nuestra selección. Finalmente acaba de concluir el partido 2-2 contra Marruecos. El empate de Portugal con Irán nos hace que pasemos primera de grupo, con lo cual estamos ya en los octavos de final, que jugaremos este próximo fin de semana a la espera de selección. Así que, a diferencia de lo que ocurrió en el Mundial de hace 4 años en Brasil, ya, digamos, estamos clasificados para octavos de final y veremos si continuamos con mejor juego de lo que estamos practicando en estos días. Ya están con nosotros la mesa que nos va a acompañar esta noche en el Gatalagua. Está el profesor de ICADE, Antonio Alonso, a quien saludaremos en los próximos minutos. También el periodista de ABC, Mariano Calleja. José Javier Esparza también está en la mesa del Gatalagua para intervenir en los próximos minutos. Román Cendoya también nos acompaña ya en el programa y se incorporará en los próximos minutos Cristina Seguí. Nuestras cámaras, como siempre, han salido a la calle para preguntarles qué es lo que más les preocupa, de qué les gustaría que nosotros esta noche en El Gato hablásemos e intentásemos humildemente resolver qué dudas estas son. El tema de la manada, seguramente. Bueno, actualmente hay varios, pero sobre todo sigo mucho la situación política actual, los cambios que estamos teniendo. Política y educación. Bueno, lo que estamos viendo sobre Cataluña, sobre la institución de Mariano Rajoy, ahora que está el PSOE ya como nuevo presidente. Bueno, los problemas que hay últimamente, los de trabajo y eso.